Estimada profesora Rosaura, estimados compañeros, a continuación, mi compañera Elis Hernández y mi persona William Sánchez, a la presentación de las unidades de análisis del modelo didáctico del aula observada y propuesta de planificación. El contenido de la misma está compuesto por una introducción, la identificación de la institución escolar, los aspectos teóricos metodológicos de la observación, las categorías obtenidas, las unidades de análisis, elementos didácticos obtenidos, la descripción de las unidades de análisis, el modelo didáctico observado en el aula y la planificación didáctica del aula. En cuanto a la introducción, tenemos que la didáctica no es más que un cuerpo de saber que tiene como propósito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo didáctico es obtenido a partir de las unidades de análisis que son el resultado de 3 días de observación en un aula y propuestas para llevar a cabo pues, el proceso de planificación. En cuanto a la identificación de la institución escolar, esta es la Unidad Educativa Nacional El Libertador del subsistema de educación básica compuesto por la educación inicial, la preescolar, la primaria y la media. Está ubicado en Chacao, es oficial, es una estructura exclusivamente diseñada para un espacio académico formal y comprende 2 turnos. Uno en la mañana de 7 de la mañana a 12 meridian y uno en la tarde de 1 a 6 de la tarde. En cuanto a la área de estudio, en el modernismo pertino, y el aula está constituido de estudiantes, 22 estudiantes, 14 niñas y 8 niños, con una maestra, la misma graduada en la Universidad Bolivariana. En cuanto a los aspectos teóricos metodológicos, son 3 días de observación en el aula. Hay un uso descriptivo, está categorizado por lo referente a Martínez 2011. Las unidades de análisis son los elementos didácticos. Dentro de estos elementos didácticos tenemos los contenidos, las metodologías, las técnicas, los objetivos, los medios, la planificación, la evaluación y el agente de contexto. Los modelos didácticos son el transmitivo o el tradicional, el tecnológico, el espontaneísta y el alternativo, tomado de Gómez y García 2000. Incluye el espontaneísta, incluye el modelo socrático, el comunicativo, el alternativo investigativo. Este alternativo o investigativo incluye el activo situado, el aprendizaje para el dominio, el contextual y el colaborativo. Es necesario acotar que este modelo socrático incluye, por supuesto, la mayéutica. En cuanto a las categorías obtenidas, tenemos el canto, el castigo, la comunicación a los padres, el copiado, la corrección, el dibujo, el dictado, los ejercicios, ejercicio físico, eventos especiales, la exclamación, la explicación por parte del nuevo inicio de clase, están los procesos de instrucción, las interrupciones hechas, la lectura llevada a cabo, los llamados de atención por parte del maestro, las entradas o salidas del mismo del maestro del aula de clase, los materiales que se llevan a cabo para los procesos de aprendizaje, las meriendas, las preguntas y respuestas por parte de los estudiantes, incluso el profesor, un intervalo o recreo, está la revisión y la unidad psicológica de la unidad educativa donde nos llevamos a cabo el proceso de investigación. En cuanto a las unidades de análisis, tenemos las metodologías y las técnicas. Esta incluye el canto, los castigos, los copiados, los dibujos, la escritura, los dictados, los ejercicios físicos, las explicaciones, las felicitaciones, hay la instrucción, la lectura y el llamado de atención y el proceso de preguntas y respuestas. En cuanto al contexto, está la comunicación, que es un proceso hacia los padres, los eventos especiales, las exclamaciones, los fines de la clase, las indisciplinas, el inicio de la misma y las interrupciones. En cuanto a la evaluación, tenemos los procesos de corrección y reducción, en los agentes, habíamos hablado ya anteriormente, de la unidad psicológica educativa y los materiales
o los medios que están compuestos por los materiales. Descripción de las unidades de análisis. Las unidades de análisis, como ya lo había descrito mi compañero William, corresponden a los elementos didácticos. ¿Cuáles son? Metodologías y técnicas, contexto, evaluación, agentes y medios. Fíjense que aquí tenemos la descripción, la definición, el análisis y la interpretación. Las metodologías y técnicas consisten en que enseñar cómo aprender, son los procedimientos del docente en el aula, y en este caso predomina la explicación con muchos llamados de atención. En cuanto al contexto, incluye no solamente la parte física, sino a este contexto se refiere también a la cultura, el aspecto social, el clima en el aula. Aquí hay un predominio, por supuesto, de las rutinas. Vimos que hay muchas interrupciones en el aula y entradas y salidas de la maestra. En cuanto a la evaluación, que es otro elemento didáctico, corresponde o es lo que responde a las siguientes preguntas: ¿qué se logró? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué resultados se obtuvieron? Y observamos que se realizaban muchas correcciones y revisiones consistentemente. Los agentes evidentemente son la maestra, en este caso los estudiantes, y otros agentes que aquí observamos la OPE, que es la Unidad de Psicología Educativa. Y en cuanto a los medios, son los recursos que se emplean, responde las preguntas: con qué se enseña, con qué se aprende, y observamos que hay carencia de materiales. El modelo que nosotros observamos es el transmitivo o tradicional, y aquí predomina la transmisión de contenidos. Fíjense que trata de los conocimientos básicos en el área de formación. Existe simplicidad y se considera poco el contexto. El proceso didáctico básicamente son los contenidos, transmitir los conceptos y las informaciones. La metodología que se emplea son explicaciones, el uso de los libros, de los temas, y busca también mucho la disciplina. ¿Por qué? Porque el rol de docente es activo y del alumno es pasivo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros hicimos una planificación que está basada en el Currículum Básico Nacional del año 2007. Planificamos para dos áreas de formación, que es lengua y literatura y matemática, y la planificación es de un solo día para este segundo grado, del turno de la tarde de 1 a 6 de la tarde. El modelo aplicado es el investigativo de Gómez y García, y la perspectiva en la que se sustenta es la constructivista. Nos basamos en la descripción de Woolfolk del año 2010. Aquí tenemos este modelo didáctico investigativo de Gómez y García del año 2000. Tiene como elemento fundamental la teoría y la práctica. Fíjense que es sistémico, donde hay una relación de todos los elementos básicos del currículo, y hay un enriquecimiento progresivo del conocimiento. Se basa en la hipótesis general de la progresión o la construcción del conocimiento. Aquí hablamos de construcción, del constructivismo, y tiene en cuenta los intereses del alumno. Aquí el papel del alumno es activo, busca más la parte investigativa, y el rol del profesor va haciendo más de guía o de facilitador. La evaluación atiende de manera sistemática a los procesos. Y con respecto al constructivismo, Woolfolk nos plantea dos modalidades: el individual y la social situada. El individual es la de Piaget, la social situada de Vygotsky. Los dos, por supuesto, son constructivistas, es construcción del conocimiento, pero Vygotsky plantea, se orienta más hacia una construcción conjunta del conocimiento con valoración de los pares, que es el que nosotros predominantemente utilizamos. Y esta es nuestra propuesta de planificación. Como les dije anteriormente, está basada en el Currículum Básico Nacional del año 2007. Tiene dos temas generadores: uno para el área de lengua y literatura, otro para el área de matemáticas. Para el área de lengua y literatura está en el bloque del mundo de la información, y es la creación de historias a partir de relatos leídos y la creación de personajes imaginarios a partir de estos relatos. Mientras que en matemáticas el tema generador es la recolección de organización de datos, indicando la frecuencia de cada uno de ellos, y esta introducción a lo que son las tablas y los gráficos.
Fíjense que la primera parte de esta primera parte de la clase, que va desde la 1 de la tarde hasta las 3:15, la cubrimos con lengua y literatura. La competencia es descubrir la literatura como fuente de disfrute y recreación y manifestar las potencialidades creativas. Esta información es tomada, como les dije anteriormente, del Currículum Básico Nacional del 2007. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales también son productos o tienen como fuente este Currículum Básico Nacional. En el caso de lengua y literatura, en los conceptuales tenemos la función imaginativa del lenguaje, en los procedimentales es lo mismo que tenemos del tema generador, y en los actitudinales la sensibilización ante la literatura, el respeto y valoración de las creaciones propias y la de los pares, y valoración de la función imaginativa. Entonces, la planificación es la que ustedes pueden observar aquí. Fíjense que tenemos un inicio, desarrollo y cierre. Antes del inicio, tenemos por supuesto que a la 1 de la tarde se reciben a los estudiantes, se forman, hay una rutina allí, ¿no? Y se tiene la recepción de las tareas. Eso se toma aproximadamente media hora. En la parte del inicio, en esta parte de lengua y literatura, tenemos las siguientes actividades, que es preguntarles sobre cuentos o lecturas conocidas. Esto es una evaluación diagnóstica, y la forma como ellos van a participar en esta actividad es colocándolos todos en semicírculos con estudiantes más aventajados, intercalados de tal manera que ellos los puedan ayudar, puedan participar activamente, ayudando a esos estudiantes que quizás tienen menos formación o sean un poco más lentos, ¿okay? Entonces se ayudan mutuamente. Entonces, ¿qué tenemos allí? Después de esto tenemos otra actividad, que es la actividad de desarrollo, donde se van a agrupar en equipos de 4 estudiantes, donde vamos a estudiar, en cada equipo va a tener un estudiante más aventajado que los pueda ayudar, que los pueda servir de soporte, y allí se va a escoger una lectura, se realiza y van a crear una historia a partir de esa lectura que ellos tienen allí, y la van a compartir con el apoyo, por supuesto, de estos estudiantes. Finalmente van a tener una actividad individual donde ellos también, con el apoyo de estos estudiantes que son un poco más aventajados, pues van a realizar una historia corta, e igualmente van a tener una tarea para la casa donde, con el apoyo de sus hermanos, mamá o papá, van a reconstruir una historia. Todo esto va a ir para el portafolio, ¿okay? Eso es antes del recreo. Después del recreo, pues van a llegar y van a entrar a este tema de matemática. En matemáticas, por supuesto, tenemos una competencia que es organizar y analizar información simple. Esto está en el bloque de estadística y probabilidad del área de matemáticas de segundo grado, en el Currículum Básico Nacional del año 2007, y tiene contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales tenemos organización, análisis de la información simple, recolección y organización de datos en lo procedimental. Y en actitudinales, la adquisición de hábitos de organización y representación de datos, el descubrimiento de los resultados y el reconocimiento del valor de la verdad, de ser objetivos. Fíjense que la planificación está a partir de las 4 de la tarde, que es cuando ellos regresan del recreo. Tiene un inicio, desarrollo y cierre, tarea para el hogar, y lo que es su rutina para cerrar la clase, que es organizar el aula, formarse, cantar los himnos y, bueno, ir hacia donde los buscan sus representantes. Pues bien, los indicadores que aparecen aquí, igual que en el anterior, eso también proviene del Currículum Básico Nacional. Fíjense que aquí los indicadores: recolectar y organizar datos y construir tablas y gráficos. Como actividad inicial, que es diagnóstica, se pregunta sobre los estudiantes: cuántos niños hay en total, cuántos niños y niñas, cuántos hay de pie y cuántos hay sentados. Para hacer esa actividad, ellos igualmente tienen que estar formados en semicírculos con estudiantes más aventajados intercalados, de tal manera que les puedan servir de apoyo, de consulta.
Como actividad de desarrollo tienen hacer equipos de 4 estudiantes, donde haya un estudiante que sea más aventajado, que les pueda ayudar, y permitan hacer la actividad que es con un recipiente con creyones que esté de diferentes colores, pues agruparlos, contarlos por color y realizar tablas y gráficos a través de la explicación que va a hacer la maestra, ¿no? Y construir esas tablas y gráficos con ayuda de esos pares y poderlos compartir en el salón. Y luego individualmente hacer una tabla o un gráfico de los niños y niñas que hay en el salón, como actividad de cierre, que es tarea para el hogar, pues hacer también unos gráficos de barra o una tabla. Aquí están las referencias que nosotros utilizamos para los modelos. Utilizamos a Gómez y García, el manual de didáctica, Martínez para la parte de la investigación cualitativa y Woolfolk para el constructivismo. Muchísimas gracias.